Y bueno, estamos llegando aquí a la plaza de Juancito, al templo de la comunidad. Y ya son casi las 6 de la tarde, pero venimos de visitar a uno de mis amigos aquí en la comunidad de Juancito. Obviamente antes de venir para acá tuvimos que ir a comer. Y algo obligado es visitar el templo de la comunidad. Los invito para que me acompañen y vean este video y pues sencillamente disfruten los tan lejos de esto que es el Día de Todos los Santos aquí en la comunidad de Juancito. Y bueno, algo que no es muy común, pero este letrero de acerrín, este tapete, es algo nuevo que hicieron aquí en la comunidad. Bienvenidos, un tapete para todos los visitantes de Juancito. Y algo muy común de esta comunidad es que este día hay una gran cantidad de comerciantes, pero también pues ya por la tarde, hace rato a la 1 de la tarde me parece, hubo una misa principal. Y este es un aspecto general de cómo se encuentra en este momento el atrio de la comunidad. Por aquí vemos gente de muchos lugares, hay muchos visitantes, hay gente de Ichán, de Tacuro, de Carapan, de Chilchota, de Tanaquillo, en fin. Aquí viene prácticamente gente de toda la cañada e inclusive viene gente de lugares como Purépero, Etúcuaro. En fin, vamos a ver qué hay de este lado de la plaza. Los invito a que me acompañen. Se va a llevar un bonito zorrongo, un bonito gabancito, señor, que le mande el canijo pelón. Ahí está la cámara del canijo pelón, cámara escondida. A ver, vamos a accionar aquí tantito. Pelón, peloncito, tú dijiste que íbamos a regalar. Bueno, a ver, gente, a ver aquí, mire, jefe, no te vayas. Aquí está el azul, aquí está, ándale, guarda y eso. Bueno, y como siempre, en cada fiesta de la cañada no puede faltar la miel, el pan. Y seguramente por acá vamos a encontrar lo que es el atole y otros puestos. Y los puestos de cerámica pues son también clásicos, no faltan en estos días. Viene gente de Santa Fe, del Estado de México y de muchos lugares. Y aquí hay más amigos. Y como les decía, pues aquí están las señoras que venden atole. Seguro viene de Sopoco. ¿De dónde viene usted? De Sopoco, así es. No nos equivocamos. Y aquí está. Este es el famoso atole de caña. Y bueno, los invitamos para que lleguen a comprar. Está sabroso, delicioso. Una pregunta, ¿de dónde vienen ustedes? Desde Zamora, Michoacán. Encontramos gente de Tangancícuaro, del Valle de Guadalupe, de Purépero, Tlaxcalca. En fin, es una comunidad que este día en principalmente, pues, tiene bastantes visitantes. Y de este lado, pues los juegos mecánicos también son parte de la fiesta. Artesanos, comida, juegos mecánicos, música, en fin. Estamos en Juancito, Michoacán, en la cañada de los 11 pueblos. Y quiero comentarles que hace poco se remodeló la plaza de la comunidad. Y bueno, estamos en un área donde no hay muchos puestos. Vamos ahorita a la entrada de la comunidad,
Pero aquí podemos ver cómo hay algunas artesanas de la comunidad de Guáncito. Y nada más vean qué obras de arte. Realmente estas son artesanías bien hechas. Y repito, son de la comunidad de Guáncito. Señora, buenas tardes. ¿Usted es de aquí? Bueno, confirmado, de la comunidad de Guáncito, para que vengan. ¿Va a estar mañana todavía o mañana no? Todavía pueden venir a comprar mañana estos cántaros, estas piezas que son realmente, no digo que de colección, porque la verdad son para usarse, pero miren qué forma de hacer el trabajo. Bueno, una pregunta, ¿qué les parecen estas piezas? ¿Qué les parecen las piezas de barro? Pues, es algo artesanal que no lo encuentras todo el tiempo. Aparte, son piezas únicas. Así es, muchas gracias. Son piezas únicas, lo acaban de decir. ¿Y de dónde viene? Desde la Ciudad de México. Muchas gracias por visitarnos. Y bueno, por acá vemos más artesanos y vean realmente qué hermoso lo que hay aquí en Guáncito, Michoacán. Realmente para hacer ese trabajo no es nada más cuestión de coserlos y pintarlos. Detrás de cada artesanía hay un gran trabajo, que es desde ir a buscar la tierra, el barro, molerlo, dejarlo secar, hacer la masa, el lodo o el barro, como se le puede también nombrar. Y pues bueno, les recomiendo no regatear cada artesanía, porque realmente cada una está hecha con manos que se dedican a esto, a brindarnos los mejores exponentes de la artesanía aquí en Guáncito. Y esto que estamos viendo es de la comunidad de Ocomicho, los famosos diablitos, que en realidad podemos encontrar desde caballos, charros, mujeres, toros, tecolotes, las vaquitas, metates. Y bueno, aquí estamos viendo estas hermosas artesanías que vienen desde Ocomicho, Michoacán. Cada año las encontramos aquí, en Guáncito. Y ahora vamos a salir del área de la plaza y vamos a tomar la calle de la entrada principal de la comunidad. Vamos a encontrar realmente un sinfín de personas, de amigos, conocidos, y bueno, todos son visitantes, vuelvo a repetir, de aquí de la Cañada, pero también encontramos gente de lugares muy alejados. Hace un momento veíamos cómo venían también desde la Ciudad de México, y pues encontramos gente de toda la región y de otros lugares de Michoacán. Es un área donde vamos a encontrar, decía, desde puestos de ropa, de artesanías, de plásticos, juguetes, muchas cosas. Y bueno, si el cálculo no me falla, creo que son más de 200, quizás unos 300 metros, todos ocupados por puestos a los dos lados de la calle. Y ya llegamos al área donde la calle está más ancha y vamos a encontrar puestos inclusive a la mitad. Y bueno, les comentaba hace un momento sobre las costumbres. El día de hoy hubo una misa a la 1 de la tarde y ya después las personas que tienen invitados pues recibieron a sus invitados en sus casas para comer el tradicional churipo con las corundas. Y el día de mañana pues la gente ya le dedica tiempo a sus difuntos, a recordarlos, y se van al panteón para llevar sus ofrendas, la música y la convivencia familiar. Y ya nos alejamos un poco del área del ruido, donde están los puestos que están vendiendo la loza, la cerámica.
y estamos casi a punto de llegar a la entrada de la comunidad. Y como ustedes pueden ver, pues es una gran cantidad de puestos y podemos encontrar desde artículos artesanales, alimentos, hasta ropa. Y por aquí tenemos a alguien que es muy conocido aquí en La Cañada. Sí, pero aquí estamos para servirles para lo que se les ofrezca. Muy bien. Y cuando no hay fiesta, ¿dónde lo encontramos? Aquí mismo, aquí en Guancito, estamos los domingos, sábados en Ichan, por cualquier cosa que se les ofrezca, para servirles. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Y esto es prácticamente cada año. Es la costumbre en la comunidad y en La Cañada hacer visitas. Y seguimos encontrando amigos. Buenas tardes. Y encontramos también, así como hay visitantes, encontramos también comerciantes de muchos lugares, de la sierra, de La Cañada. Inclusive podemos encontrar gente que viene de la región de Zamora, de Tangancícuaro. Nos vamos a despedir de Guancito, ya estamos llegando a la salida y entrada. Entrada para los que van llegando y salida para los que ya nos vamos. Así que les agradezco por su atención en este video. Y con esto nos despedimos de la comunidad. Pero la fiesta sigue aquí en Guancito. El Día de Todos los Santos y por el Día de Muertos. Y bueno, antes de irnos, hemos llegado aquí a disfrutar unos tacos deliciosos. Los invito para que lleguen. Están en la entrada principal, a mano izquierda, así que no se vayan a confundir. A mano izquierda. Y miren nada más. Los tacos como la vida, con todo. Y bueno, aquí una imagen de quien nos despacha para que sepan con quién llegar. No se vayan a confundir.